Ya le adelantaba, hoy que es miércoles y que toca, está con nosotros René Delgado. ¿Cómo estás, René? Buen día. Buen día, querida Adela. Radio Escuchas, buenos días. Bueno, Adela, creo que voy a ser políticamente incorrecto, pero es algo que desde que se comenzó a hablar de la reforma política del Distrito Federal, me da vueltas en la cabeza. Y me da vueltas en la cabeza sobre todo por el asombro que me provoca el que hasta ahora ninguno de los integrantes de la comisión redactora de lo que será el anteproyecto de constitución de la Ciudad de México, ninguno de los partidos políticos, ninguna autoridad y ningún organismo de la sociedad civil ha señalado o al menos ha reparado en este asunto. ¿Cuál es ese asunto? Es decir, lo que vimos la semana pasada, y lo diría las últimas semanas, es como cada vez adquieren un carácter regional, particularmente en el caso de la zona metropolitana del Valle de México. Es evidente que las decisiones, tú acabas de entrevistar al secretario del Medio Ambiente, es evidente que exigen decisiones megapolitanas, es decir, que ya no solo competen a la Ciudad de México, sino que competen a la Ciudad de México, a municipios de los 6 estados que integran la megalópolis e incluso al gobierno federal. Y como vimos durante la contingencia, no precisamente reina la armonía y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, capitalino, delegacional. Y eso de pronto hace pensar si tiene sentido reproducir una célula de gobierno, como lo es el municipio, en las delegaciones del Distrito Federal. Uno diría, bueno, pues estamos hablando de un fenómeno de la naturaleza, relativamente, Sí, que involucra a varios niveles y entidades de gobierno. Y decisiones de gobierno, pero no ocurre así en lo que es la demarcación en sí de la Ciudad de México. Sin embargo, si apenas me voy al día de ayer y de antier, vimos cómo, al menos en la delegación Tlalpan, el director de transportes eléctricos de la ciudad fue a armar o a encabezar o a participar en un plantón frente a la delegación Tlalpan que encabeza Claudia Sheinbaum. Y entonces uno dice, ¿cómo es que un funcionario del gobierno central, Eduardo Venadero, participa en una protesta en contra de una jefa de gobierno electa de una delegación? Lo que habla de un desentendimiento entre el gobierno central y el delegacional. Y si nos vamos 2 semanas atrás, vimos una disputa donde al final no quisieron llamar las cosas por su nombre entre la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la jefatura delegacional de Cuauhtémoc, donde todos los capitalinos deben de saberlo, los paisanos de los estados. Aquí el crimen organizado no existe, es algo así como el Distrito Federal de las Maravillas. Pero el jefe delegacional dice, pues no existe, pero yo aquí veo como que actúan como crimen organizado. Sin embargo, el gobierno central dice, eso no es cierto. Si a fin de cuentas, y a esto añadimos otro hecho, el municipio sigue siendo venerado en la Constitución y vituperado en la práctica política. Todo mundo le cuestiona si, siendo la célula del régimen político, es una forma eficaz de gobierno. Y se le comienza a cuestionar. Por lo pronto se quedó pendiente en el Senado de la República la idea de desaparecer las policías municipales a fin de crear policías estatales o mixtas, con mando único en el jefe del gobierno estatal. Es decir, el municipio será muy soberano, independiente y autónomo, pero la policía la controlo yo. Y vimos también cómo se legisló en materia de deuda de gobiernos municipales y estatales, porque a fin de cuentas
por la vía de esas dos instancias de gobierno se está creciendo una deuda que, aun cuando no se quiere reconocer, cada vez se agranda más. Entonces, ¿por qué si se está viendo que los problemas se están abordando y se requieren abordar desde una óptica regional? ¿Por qué si la coordinación entre los gobiernos de un nivel y otro no es coordinado? ¿Y por qué si se está cuestionando al municipio como una forma eficaz de gobierno? ¿Por qué en la Ciudad de México vamos a reproducirlo? Es decir, al convertirse las delegaciones en ayuntamientos, es que no estamos reproduciendo un problema del que quiere salir la federación. Y por otro lado, sí estamos viendo cómo se comienzan a recentralizar las decisiones políticas. No necesariamente reconcentrar, pero sí centralizar. El INE ahora interviene en los OPLES, el INAI ahora interviene en los institutos de acceso de información a los estados, Hacienda interviene en el contratamiento de deuda, como lo acabo de señalar. ¿Por qué si se está recentralizando el poder en la Ciudad de México vamos a descentralizar y en cierto modo pulverizarlo? Es decir, no solo es la conversión de las 16 delegaciones, sino que ya se está planteando crear más delegaciones. Es decir, fracturar sobre la base de la densidad poblacional de nuevo los territorios, y eso, aparte de que va a generar un mayor gasto corriente en el pago de la burocracia y va a reducir el gasto de inversión en la propia ciudad. ¿Por qué insistimos en ir a ciegas a un constituyente? Y un constituyente, ya nada más planteo esa duda, muy peculiar. Cuando se integraron los congresos constituyentes de Baja California y de Quintana Roo, que son las dos últimas entidades que se convirtieron de territorio a estado, ahí no hubo diputados designados. Sí, no. Es decir, acá vamos a una dignísima asamblea constituyente 60% democrática y 40% no. Y a ver qué autoridad me explica cómo es que yo voy a reconocer como representante popular aquel que fue designado por el presidente de la República, por el jefe de gobierno, por dos órganos parlamentarios como la Cámara de Diputados o el Senado. Pero esa será materia de otro comentario. Lo que sí me asombra es que de pronto, pretendiendo ir para adelante, a lo mejor estemos dando un paso para atrás en cuanto a la forma de imaginar la mejor forma de gobierno. Pues sí, tienes razón, es una reflexión que hay que hacer, ¿eh? Tú ve cómo se están creando incluso policías regionales. Sí, claro. ¿No? Y cómo hablamos de regiones frecuentemente en vez de estados. La región de la Laguna, la región de las Huastecas, la cuenca del Balsas, el Triángulo Dorado. Y acá no. Al contrario. Al contrario. En un momento en el que esa célula de gobierno pareciera estar en crisis, pues la vamos a reproducir. Pero bueno. A ver cómo sale. A ver cómo nos va, a ver cómo nos va. Bueno, gracias como siempre, René. A ti. Nos vemos el próximo miércoles. Así es.